Ya te la debo haber hecho varias veces, Pablo. ¿Esa es la tapa de uno de los discos de Creedence? No, no, fíjate que dice Alamy ahí, es una foto genérica bajada de Ah, internet, tiene la marca de agua, sí, sí, en correcto. donde en realidad, bueno, la usé de fondo porque me parecía, de eso se trata un poco el teórico. No sabemos qué hay ahí abajo, puede haber un montón de cosas, o puede simplemente haber un interior, digamos. Pero básicamente, bueno, yo comentaba recién y va un poco en sintonía con lo que vos decías, que nosotros, digamos, vemos la arquitectura desde la técnica o vemos la técnica de la arquitectura y en realidad vemos una sola cosa, la arquitectura, que no es si no tiene técnica, digamos, porque no llega a su fin último, que es un hecho construido, si no tiene la técnica que lo posibilite. Así que un poco todo lo que hacemos siempre está con esa óptica y pensamos también que siempre la técnica lo que va a hacer es potenciar y ayudarnos a concretar un proyecto, siempre que la dominemos. Así que por ende, un poco nuestro objetivo es, incluso yo decía al principio, no darles, porque en realidad no damos, nosotros no somos quienes para saber todos los contenidos, sino que en realidad damos las armas o los links, digamos, como para saber estudiar e investigar, porque de eso se trata esto, de investigar todas las cosas que están inventadas, todos los materiales que hay, cómo funcionan y dar nosotros ciertos criterios que entendemos que están correctos y que también siempre son, digamos, discutibles y siempre son mejorables también, ¿no? Dentro de la investigación y dentro de la experimentación y demás. Así que un poco, bueno, eh, vamos a ver lo que son las pieles livianas aplicadas en fachadas y las fachadas ventiladas también con el mismo tipo de pieles, algo de carpinterías, básicamente, y algunos sistemas de protecciones tanto interiores como exteriores. Eh, Se está viendo, ¿no? Para que se ve, sí. Yo Sí, Sí, señor, Pablo, se ve. sí, no se tengo ve. ninguna referencia más que mi pantalla, por Sí, eso. No, se Pablo. ve perfecto. Sí, sí, se ve Bueno, perfecto. eh, este cuadro, también provisto por Alberto, nos da como tres grandes grupos de materiales que siempre están presentes en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Y hay el camino del medio, que es el grupo uno, que es como el más tradicional o conocido, que va entre los 500 y los 2500 kilos, donde están todas las maderas, los cerámicos, los hormigones premoldeados, que tiene un bajo desarrollo tecnológico, digamos, son actividades primarias con poco control industrial y bajo costo de mano de obra. El de la derecha, que es el 2, con gran desarrollo industrial y sería como un intermedio, digamos, donde están los vidrios, el acero, el aluminio, que va de 2.500 a 15.000 kilos. Y el de la izquierda, que sería como el más evolucionado, que tiene aún un gran desarrollo tecnológico y donde están todos los polímeros, los policarbonatos, que son las espumas y demás, que son los materiales que estamos utilizando, digamos, los últimos materiales, ¿no? Dentro de la tecnología aplicada a la construcción, que va de 0 a 500 kilos. Básicamente lo que vamos a ver como primer punto de las pieles livianas comenzó hace mucho tiempo, cuando la estructura se comienza a separar o se independiza y la piel se separa de la estructura. En este caso, en Chicago, mira, en el año 1900, ya se hacían todos los edificios de esa arquitectura ladrillera que se ve en Estados Unidos, por dentro tiene un esqueleto metálico, como en este caso. O sea que ya en ese momento se había separado, digamos, la estructura de la envolvente. Esto es muy equiparable con lo que es hoy la estructura de cualquier edificio en nuestro centro de Córdoba, en donde la estructura en vez de ser metálica es de hormigón, en el 99% de los casos, y el resto un envolvente que puede ser de mampostería como este, hasta otros diversos materiales más evolucionados. Otra parte de la historia, en la posguerra, a la izquierda, Walter Gropius haciendo los primeros paneles livianos con aislaciones de corcho y estructuras de acero y de madera.
en los años 50 en las Case Study House en Estados Unidos, está en toda la costa de California, eran distintas experiencias, distintos tipos de casas como experimentales, con todo tipo de panelerías, que se hacían por distintos arquitectos, una especie de concurso de una revista, ¿no? Y así este tipo de casas, muy interesantes, muy actuales, digamos, para lo que entendemos hoy como arquitectura. Recién hace un rato comentaba en la charla lo del postmodernismo. James Stirling era uno de los, no sé si pioneros del postmodernismo, pero estaba dentro de él, y realizó este centro de entrenamiento para Olivetti, en donde la arquitectura pasa a ser como un casco de lancha, digamos, o sea, directamente son resinas reforzadas con distintos tipos de tela de poliéster y demás. Es como un casco de una lancha, literalmente. Y después, en los años 70 y pico, 74, 78, por lo que dice ahí, Norman Foster realiza este gran centro de artes visuales en donde ensaya unas placas de aluminios con polímeros interiores que se lo denomina como el antecedente o como las primeras placas de lo que hoy conocemos como el Aluco Bond, que después vamos a ver de qué se trata. Todo este tipo de elementos nos configuran las pieles livianas, en donde van a intervenir distintos elementos. O sea, podemos decir que hay distintos elementos como los paneles, los anclajes, las juntas y la estructura auxiliar. Todo eso configurando lo que es la piel liviana en sí misma, que primero lo que va a tener como primer punto es el soporte, digamos, o la primera piel, si se quiere, que va a ser tanto desde una piel de ladrillo o un steel frame, o sea, el elemento principal que nos separa el aire interior del exterior. Ese va a ser el soporte de cualquier piel liviana o semipesada que va a tener los distintos elementos, como decíamos, tanto los anclajes como el sistema de soportes, como las aislaciones y los paneles, ¿no? O sea, se trata de tener una primera capa, que es el cierre que nos divide el aire interior del exterior, y el resto, la piel liviana en sí misma, que es lo que configura un sobre todo, digamos, o una campera. Una piel que lo que hace es proteger a la piel de cierre y darle cierto grado de confort térmico sobre todo, ¿no? O sea, si vemos acá, identificamos los distintos elementos en este grafiquito de la derecha, o sea, los primeros, los anclajes, que lo que van a hacer es anclar todo el sistema a la piel posterior, ya sea la misma estructura o una piel de mampostería, por ejemplo. Luego todo el sistema de anclajes, rieles y guías secundarias que van a servir para luego tener la panelería final. En el medio de eso, el aire que se produce podrá estar ocupado por una serie de materiales aislantes. Básicamente, ¿cómo funcionan estas fachadas? O sea, la fachada puede tener una cámara estanca, como sería el caso de cualquier cámara de aire que se configura en una piel de cualquier edificio del Tododía, por ejemplo, en Nueva Córdoba, en donde hay una mínima cámara de aire que separa el trasdosado o piel interior, digamos, lo que contiene el aire del ambiente interior, de la segunda piel, que es la que está en contacto con la intemperie. Esas cámaras son estancas, o sea, ese aire no se mueve. En el caso de las fachadas ventiladas, lo que hacemos es proveer una apertura inferior y una apertura superior para que todo este aire que está por detrás de la fachada se ponga en movimiento cuando se produzcan las corrientes de aire normales que se producen por el calentamiento o el enfriamiento de ese aire que está ahí, ¿no? O sea, básicamente, si tenemos una entrada de aire por debajo, la radiación solar incide sobre la fachada, calienta este aire, el aire caliente sube por principio físico, por diferencia de presión, entonces esto empieza a chupar aire de abajo y sale por arriba, digamos. Ese básicamente es el proceso es como una chimenea, entra aire frío por debajo, este aire se va calentando y va subiendo. Para eso tenemos que tener un sistema
que nos permita esa ventilación superior y un sistema que permita una entrada de aire inferior. Yendo más a cada uno de los elementos, en realidad lo que vamos a ver son distintos sistemas o patentes, por eso hablaba al principio de links, digamos, o de páginas, porque en realidad lo que ustedes van a ver es que estos son todos sistemas abiertos, algunos más cerrados que otros. ¿Qué quiere decir un sistema abierto? Que yo puedo combinarlo con distintos elementos dentro de la industria, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto de la derecha son los anclajes principales. Estos anclajes son piezas generalmente de aluminio, como esa L que vemos ahí, que lo que permite es anclar todo el sistema a una estructura fija, como puede ser el muro interior. Ese sistema, fundamentalmente lo que tiene que tener es la posibilidad de aplomarlo en todos los sentidos, o sea, movimientos en 3 dimensiones. Van a ver ustedes que tiene todos elementos de reglaje, digamos, o de regulación, ovalados, lo que quiere decir que yo lo puedo, previo a aflojar esos tornillos o esas tuercas, mover en 3 dimensiones para lograr un nivel y un plomo. Nivel respecto a la tierra, digamos, a la horizontal, y plomo o alineado respecto a la vertical. Una vez que se consigue eso, sobre esas fijaciones se van a colocar los sistemas de guías sobre los cuales van a montarse. Por último, los anclajes finales, depende del tipo de placa que uno va a utilizar. En el medio de eso, como decíamos, se va a generar la cámara de aire. Estas cámaras de aire pueden ser de distintos tipos, o una cámara estanca o cerrada, como la que veíamos en una piel de ladrillo, digamos, sin ventilación, una ventilada, inclusive una transventilada, que sería como esto, en donde las juntas directamente no tienen ningún tipo de sellado y el aire corre e ingresa por todos lados, ¿no? En el medio de eso se utilizan placas de aislación térmica, como la que se ve en el ejemplo. Generalmente son placas de lana de vidrio con una capa rigidizante exterior, digamos, apta para la humedad. Estas placas se fijan al trasdosado de ladrillo y luego de eso, obviamente, que van entre estas guías o rieles. Las guías estas o rieles también se toman a los anclajes y se posibilitan el aplomado final. Luego, la última transición son los anclajes directos a la placa, que depende un poco del tipo de placa que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a ver diferentes detalles. Básicamente, lo importante a tener en cuenta primero es que si este es el corte del muro, acá vemos los anclajes tomados con taco Fisher o fijaciones similares al muro. Esto que está dibujado aquí es la aislación térmica con una capa hidrófuga y la placa en definitiva por fuera. Lo que hay que tener en cuenta es que la aislación, la estanqueidad, se debe producir en el soporte, digamos, en el trasdosado interno. Todo esto es probable o debe estar previsto para que ingrese en algún momento algún tipo de humedad o de agua. Los detalles se resuelven de acuerdo a la materialidad que uno quiera obtener, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es en corte y esto es en planta. Las placas se trabajan dejando juntas. Los tamaños de esas juntas van a depender un poco también del tipo de material y las contracciones y dilataciones que estos materiales tengan. O sea, básicamente hay una gran familia de materiales que las vamos a clasificar de acuerdo a los componentes y de acuerdo a las juntas. De acuerdo a los componentes, va a haber componentes metálicos y no metálicos. Dentro de los metálicos, de una sola capa o de multicapa. Dentro de los multicapas van a estar los inertes, que son todo tipo de placas que no tienen más que metal, digamos. Aún siendo multicapa, tienen estructuras interiores metálicas, sin aislantes, y los aislantes, que tienen otro tipo de materiales que mejoran la aislación dentro de la placa. Y los no metálicos estarían, digamos,
todos los materiales que están dentro de ese tercer grupo que veíamos, que son todos materiales polímeros, plásticos con menor peso, ¿no? Los unicapa metálicos, vamos a ver que hay elementos que por su espesor tienen su rigidez por su propio espesor y elementos muy finos que se trabajan por plegado para obtener la rigidez. Y los multicapa tenemos, por ejemplo, este panel Formacore tiene una especie de celdilla, es todo metálico adentro, en donde solo hay aire ocupando ese espacio, ese espesor. En cambio, el panel de Alucobond, que sería el que deriva de esa obra que veíamos de Foster, es un panel de 2 capas de aluminio separada por una capa de polietileno aislante que tiene de 2 a 7 milímetros. Eso, el Alucobond es un panel que pueden ver, en una época fue muy difundido en la arquitectura bancaria, por ejemplo. Todas las cartelerías y demás se hacían con ese tipo de panelería, o sea, tiene un acabado de aluminio exterior y tiene gran aislación. Y se trabaja con junta cerrada, digamos, ¿no? Sellada. En el caso de la chapa, como es este caso, hay distintos tipos de maneras de trabajarla, de acuerdo, obviamente, al tipo de comercialización que la chapa tiene. O sea, este caso de arriba, por ejemplo, el Museo Judío de Libeskind, en Alemania, en donde está todo trabajado con junta alzada, digamos. O sea, la chapa tiene una especie de aleta, un macho y una hembra, que se sella con el paso de una máquina, digamos, como con un gofrado que la sella a la chapa. En el otro caso, chapas sinusoidales o trapezoidales, como en este caso, que se superponen por onda y media con el atornillado de la misma a una estructura, ¿no? Esta de abajo es una casa de Peso Borner Richausen, que es un estudio argentino-chileno o chileno-argentino. Es uno de los tantos datos que puede figurar por ahí como para tener en cuenta. Esta es una obra, quizás la conocen, está en la calle Caseros, llegando a la Vélez Sarsfield, a la vuelta de nuestra vieja Facultad de Arquitectura, en donde la fachada está configurada, fíjense ahí por detrás, se ve el muro, eso que está pintado de rojo, es una mampostería impermeabilizada, con una pintura impermeable y roja en este caso, y sobre eso está atornillada primero los soportes esos plateados que se ven ahí, que son de aluminio, que serían estos que están ahí. Luego, sobre eso se toman estas guías regladas, negras, que tienen unas muescas, una infinidad de muescas en realidad, para que siempre haya coincidencia, y por encima de eso la placa final, que es la placa, estas placas son de una firma que se llama Hunter Douglas, que tiene una serie de panelerías con este tipo de forma, ahí lo vemos, o sea, la placa se va tomando, se va enganchando en esta guía y luego se le va como haciendo un machembrado con la que sigue, ¿no es cierto? Esto que está acá calza en la otra y eso va tomado en la guía. En este hotel se utilizó tanto para revestimiento de fachada como para revestimiento de cielo raso. Van a ver que acá abajo también hay el mismo sistema. Y lo importante, como decía recién, es que la estanqueidad de este elemento tiene que estar dada, o sea, la ventana tiene que ser impermeabilizada con el muro de atrás, digamos, ¿no? Después hay maneras de... ¿Cómo? Pablo, si me permitís un segundito. Ahí Sí. en esa pieza que se está viendo en el color verde, la de catálogo, se tiene que colocar de tal manera que cuando cae el agua no se mete, o sea que es parecido a una teja, pero es al revés justamente. Se va poniendo de arriba para abajo y no de abajo para arriba, como sería el caso de una teja. Porque de esa manera la junta impermeabiliza, digamos, la posible entrada de agua, sobre todo por viento, ¿no? Así es. De todas maneras, obviamente que por eso está impermeabilizado acá, para que cualquier ingreso o condensación o ingreso de agua por diferencia de presión, esto va a desaguar por el plomo de la mampostería, ¿no es cierto? Que está impermeabilizada y que la carpintería va a estar impermeabilizada en ese nivel, digamos, o con ese plomo.
Hay distintos sistemas, incluso dentro de este mismo sistema, distintas medidas de placa, distintas terminaciones. En este caso es una placa de acero Corten, que es un acero como el acero que se usa en los barcos, digamos, que tiene un grado de oxidación controlado. O sea, una vez que oxida, el mismo óxido empieza a proteger el material y genera una capa y frena, digamos, no oxida permanentemente. Por supuesto que por debajo podrá o no tener aislación, depende de la cámara de aire que deje, que va a ser uno de los elementos que aísle, como se ve ahí, y a su vez la aislación que tenga el soporte posterior, digamos, ¿no? Otros materiales dentro del tercer grupo, en este caso una placa de Prodema, que es un panel hecho con resinas de madera y prensado, digamos, con resinas sintéticas, con una capa final de terminación, generalmente de símil madera, pero también hay de otros tipos de terminaciones. Esto lo pueden ver en el Paseo del Buen Pastor, por ejemplo. Hay varias partes de los volúmenes de ahí que están hechos con este tipo de placa, no con una Prodema, sino con una Max Exterior, que se llama, que es otra patente, o con una firma, con una de una firma cordobesa, que es Carical, que es una firma cordobesa que se encuentra en la fábrica en San Francisco, que fabrica este tipo de placas. Que básicamente es lo mismo, nada más que fíjense que en este caso el elenco de piezas tiene unos soportes principales que están tomados al muro, o en este caso un tabique de hormigón en el ejemplo. Sobre ese soporte se colocan unas guías verticales que nos permiten, fíjense que los orificios son oblongos, digamos, o ovalados, lo que nos permite aplomar esta pieza, y luego de eso se colocan estos rieles horizontales, que tienen esta forma, que tienen la misma forma, en contra, digamos, esto es una hembra, de esta pieza, que es la pieza que va a ir tomada en la placa. Depende del tamaño de la placa, será la cantidad de piezas, y la separación esta va a estar dada por la separación que pongamos en esas guías. Estas garras a la placa pueden ir atornilladas, atravesando la placa, o pegadas con distintos tipos de pegamentos. Un muy buen ejemplo, digamos, un croquis de Alberto desde la parte de atrás de ese mismo sistema. Fíjense que acá esto está dibujado como con piezas de chapa, digamos, ¿no? Como con tubos de chapa o de aluminio, pero de una sección rectangular. Esto por lo que hablamos digamos, de que son sistemas abiertos. Realmente podemos usar otro tipo de perfilerías dentro de del mismo armado de fachada, ¿no? Podríamos armarlo. En este caso, fíjense que las garritas dibujadas no son tan sofisticadas, sino más bien simples. Un tubo rectangular, otro tubo rectangular y una garrita que está tomada desde atrás a ese panel, que se denomina, una de las marcas es Prodema, puede haber distintas marcas o patentes. Esta es la manera de resolver los distintos encuentros y elementos. Acá en planta, un encuentro en ángulo, el soporte o guía, la guía horizontal, digamos, y las garritas que van colgando la placa. En este caso, en corte, fíjense que la carpintería está tomada e impermeabilizada aquí al muro, no en esto que es aire. O sea, esto que vemos lleno acá en realidad es aire, esto son piezas filares, digamos, pero al lado de esto hay aire. Esta es la pieza que lo toma al muro, esta es la guía vertical, ese es el soporte en la guía vertical, y esta es la garrita tomada a la placa. Esto que vemos acá... Sí. Si vos te fijas, ese detalle que va señalando, arriba de la garrita tiene como un popito. Sí. Ese popito es un tornillo de regulación, porque a veces la placa puede quedar un poquito desnivelada o lo que sea. Entonces, claro, ese tornillo le va a generar, es como un regatón que sube o baja la ubicación. Claro, es un testigo, una guía, digamos. Si esta placa hubiese quedado baja, uno ajusta el tornillo y la placa va a subir. Si hubiese quedado alta, afloja el tornillo y la placa va a bajar.
Esta otra pieza que está acá sería la pieza de dintel, digamos, de cierre de dintel, en el caso que este fuera el dintel de la ventana. Fíjense que está perforada, o sea que por acá puede entrar el aire para que funcione realmente como una fachada ventilada. Y en este caso vemos el antepecho. El antepecho de la abertura también toma al muro, y este es todo el elemento de la fachada liviana con el soporte, la guía vertical, el portagarra, digamos, y la garrita con el testigo que dice Albert. Esta es una pieza de cierre que sería en el nivel de antepecho, que va a tener una continuidad en el lateral, digamos, en vertical acá, y una continuidad con esta pieza horizontal en el nivel de dintel, o sea, haciendo todo el vano de la abertura. Que esto puede ser una chapa prepintada, puede ser una chapa galvanizada, pero esto va a tener, fíjense que tiene ahí un encastre en el perfil mismo de la abertura de aluminio, ¿no? O sea, obviamente que esta parte no es un sistema abierto, lo que yo tengo que poner ahí, obviamente tengo que usar, si uso este perfil, esa pieza. Sí podré poner esta pieza de alguna manera más adentro y fabricar un antepecho distinto, por ejemplo. Lo importante es que acá haya posibilidad de que corra el aire y a su vez que esto genere un goterón y que el agua no haga esto y entre por acá, ¿no? Porque esto va a tener hacia la izquierda y a derecha, digamos, en su costado, la junta abierta, o sea que acá por presión del viento puede entrar agua o humedad, pero esto va a estar impermeabilizado y a su vez, bueno, va a ser poco, digamos, en realidad generalmente no ingresa mucha agua. Este es un ejemplo que lo pueden haber visto, está ahí en la primera cuadra de la Vélez Sarsfield, el Hotel King David, de Marguerite Manzotti Mendoza, que Armand nos podrá contar, incluso si lo han visto. Este tuvo la primera vez las placas no funcionaron, no tuvieron un problema, y creo que se cambiaron todas. Ahí ven esa terminación símil madera, son esas placas de Prodema, y el otro una fachada, una piel de vidrio, digamos, ¿no? Tuvo un problemita con el tratamiento UV de la placa. O sea, como vos dijiste, tienen el alma de resina fenólica, tienen una capa muy finita de madera natural, y sobre eso tienen otra capa que es de protección UV. En ese caso fue una partida que vino con esa última capa fallada y se degradó, digamos, como que se descascaró, y bueno, y la fábrica reconoció las placas, pero no se cambiaron, digamos, nunca se cambiaron. O sea, devolvió el dinero de las placas, pero no el dinero de la colocación, ¿sí? Entonces, bueno, el dueño decidió no cambiarla. Y bueno, y hoy es como si... Claro, probablemente estas fotos sean al principio, porque yo lo vi bastante deteriorado y acá lo veo bien, no me acuerdo. No, esas fotos eran de apenas... Claro. Se había terminado, apenas se habían colocado. Pero bueno, en ese creo, momento... profe... Eso, disculpa, ¿Alberto? No, yo quería hacer un comentario. Mi tío fue gerente, digamos, de ahí del hotel, y el año pasado también lo vimos a la obra esta, con ese problema, y yo le había consultado y él me había contado que las maderas esas le daban garantía de 100 años, sí, pero que bueno, había venido fallada esa partida que había tocado. Sí, eso se hizo en 2001, 2002, y sí, o sea, se eligió poner ese material por ahí, digamos, comparándolo con el Alucobón, que también se puso en esa obra. Y sí, obviamente el que vendía daba garantía eterna prácticamente de que nunca se iba a degradar ni nada, y una vez que se colocó, hay muchos materiales que una vez que uno los compra después fallan y bueno, y uno tiene problemas. Especialmente con el sol, ¿no? Materiales que tienen como una supuesta evolución, y después el sol, que es como algo que está eternamente desde el origen de la Tierra, es lo que nos afecta. Pero sí, eso se colocó y se degradó esa superficie, y bueno, hoy por hoy se ve como si fuera una madera sin mantenimiento. Pero bueno,
Eso, no tengo nada más que... Está bien. Sí, este es otro ejemplo. Si se fijan, el de abajo es la obra del Colegio de Abogados y esto, que no es Prodema, sino que se llamaba Max Exterior, es más o menos la misma situación. Yo lo he estado mirando últimamente y está bastante bien, pero sí está un poco decolorado, digamos, ¿no? Un poco más claro. Y la verdad que se colocó de la misma forma. Y para no... las garritas estas están pegadas de atrás en la placa con un pegamento, una especie de Epoxy-Pol. No tiene tornillos vistos por acá, sino que está totalmente... Incluso, y con el viento flamea un poco, digamos, para que, o sea, vean que o sea, están puestas las guías, están pegadas las garritas, y la placa se presenta y se deja caer, digamos, está colgada, literalmente colgada, ¿no? Este es el detalle de eso. Es un muro de mampostería de ladrillo cerámico revocado, impermeabilizado, tiene la placa colgada y tiene puesto fijo el emblema del Colegio de Abogados, que está hecho en un chapón de acero inoxidable. Y es otra fábrica u otra firma, digamos. Otro ejemplo es el Centro Profesional de Ciencias Económicas en San Francisco, que tiene varios materiales combinados, ¿no? Este panel principalmente es el mismo, probablemente sea de la firma Carical, porque la firma es de la zona, está puesto de la misma forma, es símil madera, y después tiene otros elementos que son estas placas de Superboard, que vamos a ver en un ratito, que es otro material utilizado, y dentro de la modulación tiene unas placas de ajuste que son esas chapas de acero inoxidable verticales combinadas con estas aberturas en vidrio, ¿no? O sea, las aberturas en sí mismas. Este es el tema de las placas de Superboard que les comentaba, que es una placa cementicia que se aplica, digamos, el sistema es el mismo. Fíjense que tiene el mismo soporte para tomar en el borde de losa, por ejemplo, con las perforaciones ovaladas, un perfil C de chapa galvanizada que genera esta estructura en vertical. Esa estructura aproximadamente se coloca cada 40, 45 centímetros, depende del espesor de la placa. Estas placas vienen de diferentes espesores, de 6, 8, 10, hasta 12 milímetros, depende del uso que le vayamos a dar y la altura y demás que tenga. Pero todos los elementos, este elenco de materiales es muy semejante a una tabiquería interior de Durlock, de chapa galvanizada. Diríamos que es como una intermedia, por ahí la de Durlock últimamente es como una chapa bastante más finita, y una de Steel es una chapa un poco más gruesa que esta, digamos que estaría como un nivel intermedio de espesores, ¿no? Esta estructura. Pero básicamente el sistema de colocación es el mismo, la placa se termina generalmente pintada, es una placa con textura cementicia, viene también con un sistema, se puede tomar la junta, o sea, se puede poner de distintas formas. Se puede poner, acá hay un par de ejemplos en planta, digamos. Generalmente se evidencia la junta y se deja la junta de esta manera, que es lo que ustedes ven ahí en esta obra, o sea, también viene una masilla para tomar la junta, pero generalmente eso no funciona, al menos lo que yo he experimentado siempre genera ciertas fisuras, incluso algunos desplomes y demás. Cuando uno trabaja con este tipo de materiales tiene que ver realmente las medidas que tiene la placa, o sea, sobre todo las máximas, porque las mínimas de esta placa es totalmente manejable, trabajable, digamos, con serrucho, se puede cortar o con una buena sierra, pero se evidencia las juntas de esta manera, con una estructura simple, una placa por detrás y las dos placas por arriba, todo tomado en el mismo, o con una estructura doble, con la placa por detrás y las dos placas por delante. Eso para dejar la junta marcada como la que vemos ahí y para que sea totalmente sellado, ¿no? En este caso es cerrada, no es ventilada, no es transventilada, sino que es o cerrada o ventilada. En este caso es la que hablamos de la junta sellada,
que viene, se le coloca un sellador que viene como una misma masilla o un sellador poliuretánico y se puede pintar por arriba, pero tiene riesgo de fisurarse, ¿no? En el caso del colegio está hecho así, el colegio de Ciencias Económicas está hecho, como les digo, con una placa interior, las dos placas con la junta abierta y con una placa de ajuste que es de chapa de acero inoxidable. Por detrás no tiene un muro, sino que tiene un steel frame, un tabique hecho con una estructura también galvanizada, con aislación y con una placa de Durlock interior. El tipo de detalles de antepechos y de encuentros es muy semejante, en este caso con algún elenco de materiales como Ls y ángulos para terminaciones cerradas de la placa, y también puede quedar abierta como veíamos en la placa de Prodema, ¿no? Otro tipo de materiales aún más livianos, con un alto grado de industrialización y a veces de precio, son materiales mucho más caros generalmente, son los tipos de policarbonato. Estas son chapas simples de policarbonato, las superiores. Este es un policarbonato alveolar, que tiene aún mayor aislación térmica, y fíjense que vienen distintos elencos de piezas del mismo material. Este es un perfil que permite, o sea, este es el perfil de abajo, se ponen las placas y este es el cierre. Estos perfiles se pegan o se atornillan, incluso el primero a la estructura y el otro viene clipeado, digamos, tiene un clip para soportar la placa. Estas placas vienen con una serie de materiales como una cinta, por ejemplo, que se le pone una vez que uno cortó y le da la medida final, se le pone una cinta que tapa esto para que no ingrese tierra y para que esa cinta es respirable, digamos, para que estos canales trabajen y ventilen. El resto, salvo estas piezas específicas, se puede colocar como cualquier sistema abierto que decíamos, en donde se pueden combinar con distintos, yo puedo usar distintos tipos de tubos. Esta es una obra de Koolhaas en Rotterdam, es el Museo de Rotterdam de Koolhaas, miren del año que es, ¿no? Del año 96, en donde toda la fachada está revestida en policarbonato, en placas de policarbonato, en algunas partes como aventanamientos y en otras partes sobre tabiques de hormigón, todo combinado con terminaciones, con piezas de terminaciones de ángulos de chapa galvanizada o de acero galvanizado más que chapa. Y fíjense que hay por detrás un tubo, un caño, en donde está tomada la placa. En todos lados se ve una línea de tornillos por ahí con una subestructura mínima, que es un tubo que permite hacer la nivelación final sobre el hormigón y de ahí fijar. Bueno, lo pasamos a un concurso que hicimos en Suiza, en donde propusimos una fachada, era una escuela, y hicimos una doble piel, digamos, ventilada de policarbonato translúcido. Bueno, éramos unos perros verdes, como nos dicen por ahí, porque de los 10 proyectos nosotros sacamos una séptima mención, y todos los edificios eran de hormigón. El único que era de policarbonato era el nuestro. Entonces, pero bueno, la idea era esa justamente, acá lo ven en detalle. O sea, el edificio era un edificio de hormigón con aislación, pero tenía esta doble piel separada unos 60 centímetros, que era el tamaño que tenían estas aberturas, para que pudiesen pivotear, digamos, en este espesor, y tenía allí una pasarela, digamos, de mantenimiento mínima para poder salir por las ventanas y manejar eso, ¿no? Eso es un poco el panorama del tipo de placas. Por ahí pasé muy rápido lo de las placas. Otro tipo de placas que me estoy acordando ahora, que dentro del mismo elenco puede haber unas placas tipos porcelanatos, digamos, hay distintos tipos de placas semejantes a un porcelanato que pueden ir en estas fachadas. Si conocen ejemplos de Córdoba, está el Banco Credit Coop en la Plaza San Martín. Hay un banco que está mirando al oeste, digamos, mirando
a la catedral, que tiene unas placas como de 60 por 1 metro marrón oscuras, son de este tipo de placas. O el hospital, el Sanatorio Allende del Cerro también tiene este tipo de placas. O sea, en las mismas guías lo que varía es que la placa obviamente no va atornillada, sino que vienen unas garritas o unas pestañas donde la placa se cuelga, ¿no? Me olvidé de mencionarles ese material que estaría como en el grupo del medio, digamos, ¿no? De materiales. Y luego depende de las juntas, volvemos al cuadro porque va a haber distintos tipos de juntas, depende del tipo de fachada. O sea, juntas que se sellan, que tienen un sellado simple, digamos, siempre que se sellan del lado de adentro, entonces se genera una cámara, que esa cámara por diferencia de presión puede llegar a penetrar el agua, pero en el sentido contrario a la junta se produce el desagüe, digamos, o sea, esta cámara en algún punto tiene desagües. Y si no, doblemente sellada, tanto por dentro como por fuera, y la junta es impermeable cerrada. Y esta sería el ejemplo de la primera, que es una junta impermeable abierta, en donde acá puede circular agua. Y la que veíamos recién, tanto en el Colegio de Abogados como en el Centro de Ciencias Económicas y demás, es una junta totalmente abierta. Fíjense que está el soporte por detrás, el soporte de amurado con un taco a ese, la L o la T, que va a tener de soporte a las placas, y la aislación. En este punto va a haber una aislación hidrófuga, que sería en el muro. En este otro punto, la aislación térmica puede llegar a tener una aislación hidrófuga acá, depende del tipo de material que sea. O sea, acá se usan materiales que pueden llegar a mojarse, digamos. Entonces, la lana de vidrio que se usa acá tiene una capa, que generalmente es gris o negra, que es como un papel craft pegado y a su vez embebido en alquitrán o pintura asfáltica, que impide que la lana de vidrio absorba agua, por lo tanto funciona y sigue funcionando en el tiempo como aislante térmico. Y si no, se pueden utilizar placas rígidas de PS o de poliestireno expandido, que van tomadas con tacos a este soporte. La distancia de estas juntas, el tamaño de estas juntas lo da un poco el tamaño de estas placas, el tamaño del paño en general, y depende de los materiales. Cada material viene con una recomendación de junta óptima, digamos, para utilizar, ¿no? Para que esto, debido a la dilatación o contracción que el mismo material puede tener. Por último, para redondear esto de las fachadas, en el teórico les quedan una serie de links, como les decía al principio, donde ustedes pueden ver todo el tipo de... Esta es una patente italiana que se llama Aliva, que tiene todo este tema de fachadas de placas de grés o de porcelanato, cerámicas y demás, y distintos tipos de guías y de soportes de placas, depende de la placa que se trate. Hay otra que no va a estar acá, pero que esta es de Hunter Douglas. Hay otro tipo de placas de estas que se llaman, una firma que se llama Neolit, que fabrica placas para fachada. Esta es Hunter Douglas, también tiene una serie de elementos del tipo. Estas son fachadas de un ladrillo cerámico, digamos una placa cerámica, que a su vez tiene un alma de celdillas de aire, pero los sistemas son todos muy parecidos. Fíjense que acá se ve el soporte primero que va a la estructura, la aislación, la guía o rastrel vertical, y después el sistema con el cual esta placa se va a tomar a eso. Eso es lo que varía, digamos, ¿no? Pero en general los principios son todos muy parecidos. Este es otro tipo de placas. Rápidamente hacemos un paso por las aberturas, pero, digamos, a tener en cuenta simplemente existen un sinnúmero de formas y tipos de abertura. Estas son las básicas: paño fijo, de abrir de 2 hojas, corrediza, puerta de una sola hoja, oscilo batiente, no tan conocida, en donde puede abrir o puede desplazarse desde arriba como si fuera una banderola. Desplazable, hay distintos tipos, hay alguna con brazo de empuje que tienen una bisagra solamente arriba y un brazo,
y hay otras que tienen unas tijeras que produce que la hoja haga se despegue tanto del marco de arriba como de abajo, digamos, e ingrese el aire, incluso permite la limpieza superior. Y distintos tipos de corredizas. Básicamente, en Argentina tenemos varias laminadoras extrusoras de aluminio. Aluar es una, que es Aluminios Argentina. Ustedes van a ver distintas marcas de perfilería, sobre todo. Y en general la carpintería se categoriza, digamos, por el peso de los perfiles, ¿no? Hay una línea muy liviana, hay una línea intermedia y una línea pesada. Dentro de cada una de esas, 1.000.000 de variables. Digamos que en lo que es aluar, ustedes se van a encontrar siempre con una línea que se llama Herrero, después al medio con una línea que se llama Módena, y la más pesada con una línea que se llama A30. De ahí en más ya hay A40, hay distintas, depende de la firma, tienen su propia categoría y nombre, ¿no? Pero básicamente, cuando ustedes vean los detalles, tienen que acostumbrarse a seguir, digamos, yo sugiero siempre hacer esto, para entender cómo son los perfiles y cómo funcionan, ¿no? Fíjense, en este caso, esto marrón es el muro, esto azul es el premarco, que en este caso es un premarco de aluminio. Esto que tiene acá clipeado o engrampado es justamente la grampa para que este marco quede embutido en la mampostería. Y de ahí en adelante, esto es la carpintería. En este caso, esta carpintería es una carpintería de una perfilería bastante evolucionada que se llama RPT, o ruptura de puente térmico. Ustedes saben, esto justamente, todo el esfuerzo que se pone, por ejemplo, en tener estos vidrios aislantes, que es un DBH, un doble vidrio hermético, cuando uno tiene una perfilería bastante chica o finita o con mucho material, digamos, la incidencia de energía en esta cara exterior se transmite al interior por la parte maciza metálica, y lo que aislamos en el vidrio lo perdemos en el marco. Entonces, bueno, en el marco y en el bastidor. Eso es lo que evita esto que se llama ruptura de puente térmico. Es un perfil dividido en tres partes, fíjense. Este mismo perfil, que es el marco, tiene una parte exterior de aluminio, una parte central, que es la ruptura del puente térmico, que es una parte de resina, digamos, de distintos tipos de polímeros, que no transmite la energía calórica. Ahí se toma con el tornillo al premarco, y esta es la parte interior. Fíjense que esta es una guía y esta es la guía de la hoja de afuera, y esto es el tapajunta. Y eso que tiene ahí es un burlete de ajuste contra la pared. Cuando uno empieza a pintar cada uno de estos elementos, entiende cómo funciona cada uno de estos perfiles, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí. El marco, la parte interior, la parte exterior, el tapajunta, la bisagra, en este caso una de abrir, en este caso una corrediza. Volvemos acá, esto es lo que vemos siempre. Si a este marco lo pintamos, vamos a ver la hoja de adentro, la hoja de afuera, el cierre, eso que está ahí son las felpas de insonorización y de evite que pase el aire, digamos. Este es el marco, esa es la guía en vista, la otra guía en vista. Esto que está acá es una corrediza exterior, que es el mosquitero. Es una ventana tipo, perfil A30. Estos marcos tienen aproximadamente de 12 a 14 centímetros de ancho, depende de la línea. Esto es en corte. Fíjense, esto es importante cuando uno coloca esto, saber en qué nivel quiere tener el piso. Digamos, este es el ¿cómo se llama? El mosquitero. Esta es la guía, la hoja exterior, y esta es la hoja interior. Y acá se produce, esto que está acá abajo es lo que llamamos la caja de agua, porque lo que llueve en este vidrio, digamos, o en el caso que este sea el exterior, que es como estamos viendo, lo que llueve en este vidrio cae por acá, y esto desagua directamente. Pero lo que lo llueve en el vidrio interior cae en la guía del medio, digamos, en este canal, y la única manera es cayendo a esta caja de agua y desaguando por ahí.
Entonces siempre hay que tener presente que tiene 2 niveles de desagüe y hay que manejar ese tipo de detalles, ¿no? Esto es un poco lo que hablamos. La hoja interior, el agua cae acá, gotea, se llena esta caja de agua y desagua por ahí. Si uno pusiese el piso acá, debiera dejar este desagote para que funcione correctamente la abertura. Bueno, esto, distintos tipos. Esto van a ver ustedes, hay aberturas con tapajuntas curvos, con tapajuntas rectangulares. Hay aberturas que son cortadas a 45 grados y hay aberturas que son cortadas a 90. Aberturas que nos permiten combinar perfiles. O sea, esta es una abertura de 2 guías que tiene un perfil adosable para tener 3 guías. Aberturas distintos tipos. Corrediza, fíjense, todo el tema de burletes, el tema de portavidrios. Esto es un DBH, esto es un vidrio simple. Más de lo mismo. Distintos tipos. Esto es para ejemplificar un poco el detalle, cada uno de los detalles. Lo vamos a ver específicamente cuando se ven las pieles de vidrio, pero en este caso, fíjense que hay partes de la estructura que está evidenciada con estas tapas o embellecedores, y hay parte que está oculta como esto, donde hay ventanas practicables, distintos tipos. Esto es la embajada de Holanda en Berlín, que también tiene una serie de combinaciones de tipos de vidrio, de perfilería, incluso tiene algunas partes con estructuras de vidrio, como esta parte de piso que tiene unas vigas de vidrio por debajo. Bueno, y por último, como complemento a esto, las protecciones tanto interiores como exteriores. Las interiores son básicas, cortinas, distintos tipos de cortinas. Básicamente lo único importante acá es saber que nosotros podemos prever de alguna manera en un cielo raso, en un dintel, lo que fuere, el esconder o el diseñar este tipo de sistemas. Si conocemos los sistemas que vamos a utilizar, de todas maneras saber que toda la energía que ya atravesó nuestra carpintería ya está adentro, digamos, o sea, podemos atenuar la luminosidad, pero en cuanto a energía calórica no la vamos a frenar. Y básicamente saber que hay distintos materiales y distintos colores, que cada uno tiene una característica, digamos, de trabajo, de reacción frente a la energía, sobre todo al sol. Por algo nos vestimos, teóricamente, los arquitectos nos vestimos bastante de negro aún en verano, pero es bastante contraproducente, porque el blanco tiene el mayor grado de reflexión y menor absorción, y el negro todo lo contrario. Absorbe la mayor cantidad de energía y refleja una menor cantidad de energía. Y así también el vidrio y los cuerpos opacos absorben o repelen una mayor o menor cantidad de energía, también dado el tipo de material y el color, ¿no? O sea, el aluminio pulido va a tener una reflexión del 85%, por lo tanto, ese 15% restante lo va a absorber y lo va a transmitir por radiación al interior. La pintura gris del 25% y un negro mate va a reflejar el 3%, por lo tanto el 97% lo va a absorber y lo va a transmitir al interior, depende del material que se trate. Eso para tener en cuenta cuando vamos a utilizar los distintos materiales para las protecciones. Esta es la primera exterior básica, que es una persiana, una simple persiana tipo barrio, pero en este caso de lamas de aluminio rellenas con poliuretano, lo cual tiene un grado mayor de aislación, digamos. El beneficio de esto es que estos cajones, que tienen aproximadamente 20 por 20 en una puerta-ventana estándar de 2 metros, vienen incluidos ya en la carpintería. Entonces nosotros debemos alojarlos dentro de nuestra arquitectura, ya sea escondiéndolos desde afuera, por ejemplo, dejando la tapa vista por dentro, o dejándolos totalmente vistos. Esto es como la solución más tradicional, digamos, ¿no? En donde uno deja el vano 20 centímetros más alto para que incluya el portarrollo. Otros tipos de protecciones ya
hablamos de, por ejemplo, una obra en Aachen, Alemania. Fíjense que ahí está totalmente abierta y acá a la izquierda arriba totalmente cerrada. Esto es un tipo de persiana de aluminio, una persiana tipo americana, digamos, pero esto tiene una escala, estos son aproximadamente 10 centímetros. Entonces se colocan tensores laterales para que no se lo lleve el viento, y el resto, obviamente, todo esto es motorizado y con una gestión computarizada, digamos, que es un edificio público, ¿no? Una municipalidad. Distintos tipos de paneles en tela, también con el mismo tipo de sistemas, digamos. O sea, esto lo podemos hacer de manera casi casera con guías Roma, que son guías donde corren unos carros deslizantes donde podemos alojar una carpintería que contenga el cerramiento de tela, digamos. Distintos tipos de aluminios y maderas, o sea, esos son todas estructuras de aluminio con paneles o lamas de madera o de resinas. Todo esto que vamos a ver ahora es de Hunter Douglas. Esto es de chapa perforada. Fíjense justamente acá el detalle de la chapa abrazando una estructura tubular para que tenga cuerpo, digamos, porque esto es una chapa simple. Este edificio de tarjeta naranja que tiene unas lamas de aluminio, y este es la actual sede de gobierno de la Cava en Buenos Aires, un edificio proyectado por Foster, que fue proyectado para otra cosa que no me acuerdo en este momento. Y tiene Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Es el Banco Ciudad. Bueno, tiene distintos tipos de protecciones, tiene todos estos parasoles que están hechos en hormigón premoldeado, que tiene una escala importante, tiene una modulación en horizontal y tiene toda una estructura de soporte, que es esto que se ve acá, fíjense la escala de los perfiles, ¿no? Esto, para tener esta fachada, que es una doble fachada, pero que está separada, que genera un patio, que tiene ahí como 4 o 5 metros de ancho, para proteger justamente esta piel de vidrio que está adentro. Y esto es de todo un premoldeado de hormigón. Y tiene toda una estructura metálica para tener este premoldeado de hormigón, que es un parasol, literalmente, ¿no? Esto, distintos tipos de chapas. Esta es una chapa micro perforada que a su vez viene en planta triangulada, digamos, ¿no? Básicamente, el sentido de eso es, más allá de darle ese juego o ese ritmo, darle estructura, darle rigidez. Si ahí tienen ese grupo msh.com.ar, es una firma argentina que está en Buenos Aires, que fabrica todo este tipo de pieles, y esta es una obra del estudio Afra en Buenos Aires. Esta es otra, la misma tipo de chapa, pero en este caso oxidada. Estos son unos departamentos en Palermo del mismo estudio de Pablo Ferreiro y demás, socios de Afra, con el mismo tipo de chapa. Esto obviamente, en este caso la chapa es autoportante, tiene nada más que un zócalo, un dintel intermedio ahí y una estructura superior, ¿no? Estos otros tipos de materiales, todos de Hunter Douglas, guías laterales con parasoles móviles, y a su vez esos parasoles de aluminio están rellenos con poliuretano. Distintos tipos estas son unas tiras de chapa perforada, a su vez tensadas, chapa perforada ondulada, y estos son mallas arquitectónicas, que son mallas de acero inoxidable tensadas, o sea, se enlazan por debajo con un elemento rígido, se anclan abajo y se anclan arriba y se tensan. Esta es una versión del mismo proyecto que le mostré recién de concurso de Suiza, una versión que para mí era mucho mejor, una versión con estas mallas de acero inoxidable, digamos, ¿no? Pero bueno, la democracia triunfó el policarbonato. Estas son las mallas, una gran variedad de elementos. Fíjense, esta es la parte de abajo,
una varilla tomada ahí y esta es el soporte, digamos, de sostén, y ahí tiene una rosca que permite regularla y tensarla. Si ustedes conocen la aduana Taylor, ¿alguien sabe lo que es la aduana Taylor? La aduana Taylor es un museo que está abajo de la Casa de Rosada, de la Casa de Gobierno. Sí, Pablo, inclusive en realidad era una aduana, era la aduana de Claro, Buenos por Aires. eso, Que lo vino, la aduana Taylor, que originalmente antes el río llegaba hasta ahí, entonces la aduana primero tenía un edificio que era como circular, que estaba metido en el río, y tenía un canal que se metía abajo de este lugar donde ahora está la aduana Taylor, digamos, que es una serie uno entra como a un subsuelo, a una serie de arcadas, que era lo que estaba conectado a este edificio circular que estaba ahí, que era la aduana, digamos. Y quien proyecta este edificio a esta reforma, ahora, que es el estudio de Becker Ferrari, Becker Ferrari creo que se llamaba. Sí sé que es Claudio Ferrari porque con él lo hemos visitado varias veces. Utilizó en todo el largo de una de las fachadas, ingresando a este subsuelo a la derecha, una malla de estas para recubrir todo el muro. Tiene una malla de revestimiento de acero inoxidable, que incluso no es de esta malla arquitectónica, sino que la reutilización de una malla técnica, en realidad una cinta transportadora, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Bueno, y por último, simplemente mostrarle que parte de todo esto es el ingenio. Esto es una fachada de una tienda que vende muebles, que vende exactamente esta silla. Fíjense lo que hace este estudio de arquitectura, ¿no? De ahí, lo que se les ocurra, arriba, Benedetta Tagliabue, hablábamos ayer con los alumnos y alumnas, que generalmente el estudio lo conocemos por el nombre del arquitecto y no de la arquitecta. En este caso, Benedetta Tagliabue era la mujer y socia de Miralles, se me borró. Enrique Miralles. Enrique Miralles, y toma, digamos, sale a la luz un poco después que se muere, porque en realidad siempre el protagonismo, bueno, en este caso eso es el pabellón de España en Shanghái, que es una serie eso es una especie de mimbre, digamos, cada uno de esos como una cesta, digamos, un panel hecho con mimbre. Lo de abajo es una librería en San Pablo, en donde la puerta son esos mismos anaqueles que se giran. A la derecha es una mueblería, una casa de arte en San Pablo hecha por Marcio Kogan, con la fachada esa, una serie de hierro de obra directamente. Y acá, bueno, el de la izquierda son puertas. El del medio una obra en España de RCR, de hierro y piedra. Y el de la derecha, bueno, creo que debe ser la más eficiente porque toda esa ropa colgada húmeda, seguramente cuando evapora, refresca la fachada, ¿no? Básicamente. Bueno, y por último este edificio que alguna vez fuimos a ver a Buenos Aires, que es un hotel boutique en el microcentro, que tiene, bueno, realmente una fachada verde, totalmente aislante, obviamente, ¿no? La bibliografía, algunas revistas, la tectónica como siempre, el libro de Ignacio Paricio para la protección solar y las pieles ligeras. Y esto que les decía al principio, ahí tienen algunas páginas, sobre todo algunos estudios de Córdoba, del país y algunos de afuera, para que utilizan este tipo de tecnologías. No son ni los únicos, ni exclusivamente hacen esto, simplemente estudios que a mí me interesan, nada más. Y bueno, con esto me terminé. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, podemos dejar de grabar eventualmente. Ya dejo de compartir.